Muy bien, mis hermanos. Bienvenidos al capítulo número 11 de Romanos, mis hermanos. En serio que aguante tienen 75 sermones hasta el día de hoy. Este es el número 76, ¿sí? 75 sermones de esta serie. La verdad es que, como dijo el pastor al principio de la serie, la carta a los romanos, mis hermanos, está tan, pero tan cargada de información, tan cargada de enseñanza, y estoy seguro de que todos hemos sido edificados en gran manera con esta serie. Pablo abre el capítulo 11 en el versículo 1 al estilo tan característico del propio Pablo, que es el que nos ha mostrado durante toda esta carta y lo vemos reflejado también en sus demás cartas. Él hace una pregunta. La pregunta que hace es la siguiente: ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a Israel? De ahí el título que le puse a este sermón: desechados por Dios. Y así como Pablo lo hizo en aquella ocasión, ahora yo voy a comenzar también de preguntón. Yo les pregunto, ¿por qué razón Pablo hizo esta pregunta? ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a formularle esta pregunta a sus hermanos, a la gente de la iglesia en Roma? Si nos damos cuenta, antes de esta pregunta, él mencionó las palabras digo pues, dicho de otra forma, Pablo quiere dar a entender que lo que estaba a punto de decir era consecuencia a lo dicho o a lo expresado anteriormente. ¿Y qué es lo que Pablo les había mencionado a los romanos antes de esto? Vamos al versículo 21 de Romanos 10 para averiguarlo. Si alguien me ayuda, por favor, Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Gracias, hermana. Pero ¿acerca de quién? De Israel. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y ¿qué? Y contradictor. En otras palabras, mis hermanos, Pablo no necesitó citarles todo el pasaje que nosotros acabamos. Disculpen, mis hermanos, se me cuatrapearon los apuntes. Listo. El pastor tocó este versículo la semana pasada. Pablo estaba citando las escrituras, es lo que ha venido haciendo durante toda esta carta. Específicamente el libro de Isaías en el capítulo 65 en el versículo 2. ¿Recuerdan que lo leímos en la semana pasada? Pues en esta ocasión me gustaría llevarlos de nuevo a este pasaje, pero quisiera extender un poco más la lectura con el objetivo de confirmar el por qué Pablo hace la pregunta que hace en Romanos 11.1. Ahora sí, vámonos a Isaías 65. Isaías 65, versículos del 2 al 7. Si alguien me ayuda, por favor. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es hoy, y voces sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mis dos errores, sacrificando muertos y quemando incienso sobre la vida, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carne espinosa, que dice: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más alto que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Esto es desquicio delante de mí. No guardaré silencio, sino que les daré su pago y los recompensaré en su seno. Porque sus iniquidades y por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también, dice el Señor. Porque quemaron incienso en los montes y en las colinas lo injuriaron. Por tanto, hundiré en su seno su boca arrasada. Gracias. En otras palabras, mis hermanos,
Pablo no necesitó citarles todo el pasaje que nosotros acabamos de leer. Él no necesitó hacer esto porque con el simple hecho de citar el principio de este pasaje, los judíos que formaban parte de la iglesia en la ciudad de Roma, enseguida recordaron lo que seguía después de esto. Dios se dirigió a los judíos como un pueblo rebelde, como un pueblo contradictor que andaba en caminos no buenos conforme a sus propios pensamientos. Y ahí no termina, sigue, según lo que leímos en Isaías, que lo provocaba ira a Dios continuamente, que se creían más santos que los demás pueblos, entre otras cosas. Les hago otra pregunta, mis hermanos. ¿Queda claro la razón por la cual Pablo hizo esta pregunta? Yo estoy seguro que sí. Como podemos ver, razones para desechar al pueblo de Israel, sustentados en la palabra y en la historia misma de ese pueblo, había de sobra. Tal pareciera que Israel simplemente hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograr que Dios lo desechara. Cuando en el ambiente laboral, cuando vas buscando trabajo, estás buscando trabajo, ves un puesto que te llama la atención y ves el puesto y luego después dentro de ese puesto vienen las características deseables de ese puesto, que la gente que contraten debe de tener tal y cual característica. ¿Qué pasaría si de todas estas cosas tú tienes las habilidades, pero al contrario? Te piden ser bilingüe y tú no cantas, no hablas inglés ni cantando las mañanitas. O te pide fuerte actitud de liderazgo y tú nunca has manejado gente, ni siquiera te llevas bien con la gente en general y quieres tener actitud de liderazgo. ¿Qué pasa si tú en esa condición aplicas a ese trabajo, a esa posición? Probablemente te vayan a desechar, a descartar. ¿Por qué? Porque no cumples con las características deseadas de ese puesto. Y no solamente no cumples, sino que haces todo lo contrario a lo que está ahí. Entonces, caso contrario, que tú vas, oiga, necesitamos a alguien bilingüe. Yo hablo muy bien el inglés, les hace la prueba y todo eso. Sé liderar a la gente, soy responsable, tengo tantos años de experiencia y vas llenando las características deseadas. Entonces, en ese caso, no te van a desechar, lo más probable es que te contraten. Pero como lo vimos en el primer ejemplo, y tomando también el ejemplo de Israel, razones para desecharlos había y de sobra. Romanos 11.1, la primera parte. Romanos 11.1 dice, digo pues, ya vimos lo que significa, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Desechado, mis hermanos, viene de la palabra griega apoteo. Apoteo, que ciertamente quiere decir desechado, pero hace referencia también a empujar algo con el objetivo de alejarlo, a manera de repudio. Entonces, no solamente es desechar, sino repeler, rechazar de una manera en que se logre alejar lo más posible ese objeto o esa persona. Tomando en cuenta lo anterior, entonces, la pregunta de Pablo se puede expresar también de la siguiente manera. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Lo ha alejado? ¿Ha descartado Dios a Israel? ¿Lo ha repudiado? Como lo mencionamos, tal vez si uno pudiera pensar que sí.
Veamos un poco, mis hermanos, de la historia. En el año 722 a.C., el total de los habitantes fue reducido a solamente una décima parte por los asirios. En el año 586 a.C., la capital, Jerusalén, fue destruida por los babilonios. En el año 538 y 432 a.C., grandes grupos de exiliados regresaron con el objetivo de reconstruir su ciudad capital. En el año 70 después de Cristo, la nación fue otra vez destruida. Jerusalén fue arrasada y una vez más la población huyó. En los siguientes 1800 años, los judíos fueron esparcidos a través de toda Europa, a través de toda Asia. Jerusalén, mis hermanos, fue el escenario de cientos de conflictos. Su tierra fue gobernada por turcos, fue gobernada por musulmanes, por las potencias de Occidente. En 1940, mis hermanos, el Holocausto acabó con la vida de millones de judíos que se encontraban dispersos por toda Europa. 1948, el movimiento sionista restableció a Israel como nación. Y en 1967 los israelitas retomaron el control de Israel, a excepción del monte del templo. Y los acontecimientos en donde Israel sigue siendo partícipe, sigue siendo el protagonista, continúan, mis hermanos, hasta el día de hoy. De hecho, esta semana vi una nota en la que decía que Israel había bombardeado Beirut. No sé si ustedes la vieron. Y hasta ese momento, cuando estaba haciendo el tema, iban 558 muertos. Ya sea que Israel sea la víctima o sea el victimario, por así decirlo, Israel siempre ha estado dando nota o siempre ha estado en la boca de la gente, en las noticias, por este tipo de cosas que ya vimos. Son por este tipo de cosas, de hechos reales que sucedieron a lo largo de la historia, que nos podrían llevar a pensar que Dios, en definitiva, ha desechado a Israel. Pero, por fortuna, para los judíos y desde luego también para nosotros, Dios es fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Él es fiel y su fidelidad no depende de las circunstancias, ni mucho menos, porque simplemente es parte de su esencia. Él se mantiene fiel a sus promesas, incluso cuando nosotros no hagamos lo mismo. Porque somos una bola de infieles, mis hermanos. Somos una bola de infieles, y no me refiero a cuestiones amorosas, ni mucho menos, no, somos infieles a Dios, y en ese aspecto, déjenme decirles que no somos diferentes a los judíos de aquella época. Somos infieles, mis hermanos. Fiel a su estilo. Pablo, una vez más, adelantándose a las dudas o a las preguntas que sus lectores pudieran llegar a tener, luego de leer lo que había mencionado, enseguida de la pregunta, él mismo da la respuesta. De manera inmediata y al punto, dice Romanos 11:1, en la segunda parte. ¿Qué dice Pablo después de hacer la pregunta de si Dios había desechado a Israel? En ninguna manera. ¿Qué dice tu versión, Cristian? Por supuesto que no. En ninguna manera. La versión Dios habla hoy traduce esta versión como claro que no. Claro que no. ¿La tuya es la palabra de Dios para todos, Cristian? ¿No? ¿Cuál es? Traducción lenguaje actual. La palabra de Dios para todos dice también, por supuesto que no. Con signos de admiración incluidos, mis hermanos, haciendo énfasis a la respuesta para que precisamente no quedara ninguna duda
tratando de dar seguridad a sus palabras. Entonces, ¿Dios no desechará a su pueblo solo porque Pablo lo menciona en la carta de los Romanos? Para nada, mi hermano. Porque como ya vimos, Dios es fiel y no falta a su palabra. Sus promesas nunca fallan ni fallarán. Salmos 94:14. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Salmos 94:14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. Gracias. Ahora vamos a leer 1 de Samuel 12:22, por favor. Y no se preocupen, los puse ahí enfrente para que no batallaran. 1 de Samuel 12:22. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pues el Señor, haciendo honor a su nombre, no los abandonará, porque Él quiere que ustedes sean su pueblo. Gracias. Último versículo, último pasaje, Jeremías 51:5. Gracias. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Porque no ha abandonado Israel ni Judá, porque no ha sido abandonado Israel ni Judá por su Dios, el Señor de los ejércitos. Aunque, ¿qué, mi hermano? Aunque su tierra está llena de culpa contra el Santo de Israel. Un escritor hizo el siguiente comentario con respecto a si Dios ha desechado a su pueblo. En contra de lo que muchos creyentes piensan y mantienen, Dios no puede haber dejado de lado a la nación de Israel. No puede haber terminado con ellos por la razón obvia de que todas sus promesas para con Israel no se han cumplido aún. Si Dios ya hubiera terminado con su nación escogida, su palabra sería falsa y su integridad desacreditada, menciona este escritor. Mis hermanos, claramente el Señor ha prometido no abandonar a su pueblo, y los pasajes que acabamos de leer son una prueba fiel de ello. Pero cabe la posibilidad de que alguien argumente lo siguiente. Pues todos esos pasajes son del Antiguo Testamento. Para los que puedan llegar a pensar esto, Pablo también menciona una prueba en el Nuevo Testamento. De hecho, el ejemplo que da Pablo podemos decir que lo vivió en carne propia, porque es precisamente su propia vida la prueba que él menciona en Romanos 11:1. La última parte, por favor, después de en ninguna manera. Si alguien me ayuda. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Gracias, Javi. Porque también yo soy israelita, menciona Pablo. En otras palabras, mis hermanos, él les está diciendo, ¿quieren una prueba, quieren un ejemplo de que Dios no ha abandonado a su pueblo? Entonces véanme a mí. Véanme a mí. Pablo pone el testimonio de la gracia de Dios que obró en su vida como primer prueba de que Dios no había desechado a Israel. Hermanos, desde este púlpito se les ha dicho una y otra vez, y se seguirá diciendo, que nuestro testimonio no va a ser el que transforme a la gente, no va a ser el que traiga a la gente a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, pero tampoco es algo que debamos de ignorar del todo.
Nuestro testimonio puede ser de mucha ayuda al momento de predicar el Evangelio. Pablo apeló a su testimonio varias veces a lo largo de sus cartas. La mujer samaritana corrió al pueblo y contó su conversación, la conversación que había tenido con Jesús. El ciego de nacimiento, tras ser sanado por Jesús, fue a contar a todo el mundo lo que le había sucedido, lo que Jesús había hecho por él. Sin embargo, y como menciona el escritor Trevin Wax, debemos de trabajar para asegurarnos de que nuestros testimonios refuercen y apoyan la verdad pública del Evangelio y no la sustituyen. Lo refuerzan, mas no lo sustituyen. Nunca, mis hermanos, nunca un testimonio estará por encima de la infalible y poderosa palabra de Dios. Es por eso que aunque nuestro testimonio debe hacer que la gente lo voltee a ver a Él, lo reconozca a Él, porque Él es el importante en esta historia, Él es el digno, Él es el que merece toda la honra, toda la gloria. Él, no tú, Él, no yo, no nosotros, solamente Él. Y eso fue nada más un comentario aparte. Vamos a volver a lo que dice Pablo de sí mismo. ¿Qué dice Pablo acerca de sí mismo? Según Romanos 11:1, él menciona que es israelita. Sí, pero no solo eso, sino que es ¿de quién? ¿De la descendencia de quién? De Abraham. Soy de la descendencia de Abraham. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Benjamín, mis hermanos, fue el único hijo de Abraham que fue nacido en la tierra prometida, si lo recordarán. Y con estas palabras, mis hermanos, que Pablo mencionó, es imposible recordar lo que Pablo dijo de sí mismo en Filipenses 3, del 5 al 6. Vamos a ir a Filipenses 3, del 5 al 6, por favor. Al pie de la letra, creo que esa versión está más clara, mis hermanos. La Reina Valera dice lo siguiente: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mis hermanos, eso no lo dijo Pablo en Romanos 11, pero lo dijo aquí en Filipenses 3, del 5 al 6. Son sus credenciales, el currículum de Pablo. Si Pablo hubiera aplicado para cualquier trabajo de perseguidor de la iglesia en aquel tiempo, se lo hubieran dado sin dudar. ¿Por qué? Porque estaba calificado. Es más, hasta sobrecalificado, diría yo. Eso es lo que Pablo mencionó de él mismo, para hacer énfasis en sus raíces, para hacer énfasis en su origen. Y en otras palabras, y como se dice coloquialmente en México, Pablo les dice a sus hermanos romanos: yo soy israelita de hueso colorado. Soy israelita de hueso colorado. Hermanos, ¿han dicho ustedes esa frase? ¿Sí? Me imagino que sí. ¿Saben a qué se refiere esa frase? ¿De dónde viene la expresión hueso colorado? No se preocupen, a mí también me surgió la duda y me puse a investigar. Ahí le va. Es nada más una nota al pie, como diría el pastor. De hueso colorado. Antes, en las embarcaciones
perdón, en México, los pueblos en aquel entonces, 1500, 1600, había un coral que se daba en el Golfo o que estaba en el Golfo de México y que a ese coral le decían el coral de hueso colorado. ¿Por qué? Porque la forma de este coral se asemejaba a huesos y el color era un color rojizo colorado. Entonces, con ese coral, ellos lo recolectaban y hacían herramientas de diferentes tipos y para diferentes cosas. Y era un material muy resistente. Entonces, de hecho, a los vientos que azotaban a los navíos, a las naves, a los barcos, ellos decían, son vientos de hueso colorado. ¿Por qué? Porque hacía referencia a lo fuerte que estaban esos vientos. ¿Okay? Entonces, si alguien dice, yo soy esto de hueso colorado, es porque tiene una fuerte fijación hacia eso. Yo puedo decir, yo soy americanista de hueso colorado. Yo no, pastor. Es un ejemplo nada más. No me va a comulgar. Alguien que se refiere a eso, yo soy mexicano de hueso colorado, yo soy del Cruz Azul de hueso colorado, yo soy del PRI de hueso colorado, es a eso a lo que se refiere, a que tiene una fuerte fijación a esto. ¿Okay? Entonces ya saben lo que significa con la expresión hueso colorado. Se cierra el paréntesis y volvemos al tema. Tal vez ustedes se pueden llegar a preguntar lo siguiente, bueno, pero ¿qué tiene que ver la relación de Dios e Israel conmigo? Si yo ni siquiera soy judío. Mi hermano, mi amigo, si tú eres de los que se está preguntando esto, déjame darte una sencilla respuesta. Si Dios no es capaz de guardar, si Dios no es capaz de cumplir su palabra para su nación escogida, entonces no tenemos razón alguna, mis hermanos, para pensar que Dios va a guardar, que Dios va a cumplir las promesas para con nosotros también. Si Dios no le cumplió a su pueblo Israel, a nosotros, ¿qué nos espera? Lo mismo. Esa es la importancia de este punto para nosotros, mis hermanos. Porque también, así como Israel fue elegido, nosotros también hemos sido elegidos en su gracia, en su misericordia. Y mis hermanos, todo a pesar de las faltas y las fallas que seguimos cometiendo día con día. Él nos escogió, así como lo hizo con Israel. De ahí la importancia, de ahí de lo que nos tiene que importar de este punto, de este pasaje. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, como padre, como madre, le ha dicho lo siguiente a sus hijos? Ya no te voy a dar dulces porque no te has terminado la comida, Iván. Ay, perdón, me ventilé yo solo. Ya no te voy a dar dulces porque no te has terminado la comida, ni siquiera has tocado el plato. Ya no va a haber dulces. O ya no vamos a ir a tal lado, como dijimos, por esto. Ya no vas a ver televisión por esto otro. ¿Lo han dicho a sus hijos? Ahí les va otra pregunta. ¿Se imaginan que lo mismo sucediera entre Dios y sus escogidos? Mis hermanos, si Dios nos tratara como nosotros tratamos a nuestros hijos, en este tipo de ejemplos, ¿hace cuánto tiempo habríamos sido desechados completamente? ¿Hace cuánto tiempo? Si esto, mi hermano, no logra maravillarte, no logra hacer que le des la gloria a Dios, la verdad no sé qué lo va a hacer. Primera de Tesalonicenses 5, 24. Un poquito más adelante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. ¿Alguien que no haya leído, por favor? ¿Lo puede repetir, por favor, hermano?
El que nos llama es, ¿qué, mis hermanos? Fiel. Él cumplirá todo eso. ¿Quién es el que nos llama, mis hermanos? Él es fiel. Él es fiel y Él cumplirá todo lo que dice, porque Él es fiel. Vamos ahora a revisar. Ya vimos la primera prueba que Pablo puso o mencionó a los romanos en aquel tiempo, que fue él mismo. Ahora vamos a revisar cuál fue la segunda prueba que Pablo mencionó a la iglesia de Roma, para dejar en claro que Dios no había hecho a un lado a Israel. Romanos 11:2. ¿Alguien que me ayude y que no haya leído, por favor? Romanos 11, versículo 2. Gracias, Inés. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hasta ahí lo vamos a dejar, ahorita seguimos con lo demás. Una vez más, Pablo repite para dejar en claro que no ha desechado Dios a su pueblo al inicio del segundo versículo. Además agrega que desde antes los conoció, desde antes los conoció, frase que a su vez el mismo Pablo ya había utilizado dentro de esta misma carta en Romanos 8:29, si lo recuerdan. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, eso ya lo vimos, no es de conocer de, ay, hola, ¿cómo estás? Ya te conozco. No, es algo más íntimo. De hecho, es la misma expresión que utiliza el Génesis para decir cuando, o para hacer referencia a cuando Adán conoció a Eva, que quiere decir que hubo un encuentro íntimo. En aquel tiempo fue sexual, pero hace referencia a ese encuentro íntimo, a conocer pero íntimamente. Porque a lo que antes conoció, dice Pablo, y esto es en referencia a la predestinación, que ya tuvimos la oportunidad de estudiar en este pasaje dentro de esta serie. No me voy a meter a eso. Solamente les quería traer la idea de que Pablo ya lo había mencionado antes. Seguido de esto, ahora sí Pablo menciona la segunda prueba. Romanos 11:2, desde la parte en la que lo dejamos y todo el versículo 3, por favor. ¿Quién me ayuda? Gracias, hermana. Lo voy a leer una vez más. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matar? No sé ustedes, pero en este pasaje resalta una frase, es la siguiente, ¿cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Quién dijo esto según la escritura? Elías. Elías está orando a Dios en contra de Israel. Elías está cansado de la desobediencia del pueblo. Elías está cansado de la idolatría de Israel. Él está cansado de Acab, que era el rey de Israel en aquel entonces, y está cansado especialmente de su malvada y famosa esposa, Jezabel. Una vez más, mis hermanos, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Simplemente está citando las escrituras. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 19, versículos 10 y 14.
Primer libro de Reyes 19, versículos 10 y 14. Alguien que lea el 10 y otra persona el 14, por favor, que no hayan leído. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado filo de espada. Yo soy el único que ha dado comida y ahora quieres matarme de mi sangre. Gracias, Marvic. ¿Alguien que lea ahora el versículo 14? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Gracias, mi hermana. ¿Hay un error ahí en la Biblia? Parece que alguien hizo copiar y pegar del mismo versículo, ¿verdad? Dice lo mismo, en esencia, si se dan cuenta. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, la versión Reina Valera, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo mismo se menciona en el versículo 14. En ese momento, mis hermanos, Elías se encontraba internado en lo más profundo del desierto, completamente alejado de la civilización. Elías estaba solo, se encontraba deprimido, se encontraba con miedo. Y uno se pudiera preguntar, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Elías estaba así? Y más viendo lo que Elías, guiado por Dios y por su espíritu, venía haciendo anteriormente. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, se nos menciona que Elías dijo que no llovería en la tierra. ¿Y qué pasó? No llovió. Así sucedió. Luego, en ese mismo capítulo podemos ver cómo Elías revivió al hijo de la viuda de Sarepta. Siguiendo en el capítulo 18, se nos narra la historia, la famosa historia de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y cómo Dios, dando muestra de su poder, al final Elías degolla a todos y cada uno de esos profetas. Al término del capítulo también, del capítulo 18, vemos cómo Elías oró ahora para volver o que volviera a llover. ¿Y qué pasó? Llovió. Con todo esto, mis hermanos, díganme ustedes si es difícil de creer la situación en la que se encontraba Elías en el desierto. Escondido, asustado, temiendo por su vida, agobiado, todo porque Jezabel mandó a uno de sus mensajeros a él para decirle las siguientes palabras: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Esto es en la versión Dios habla hoy de Primera de Reyes 19:2. Si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Le dejó un narcomensaje. Hermano, una pregunta, no muy preguntón. ¿Qué le dirían ustedes a Elías si tuvieran la oportunidad de responder a la pregunta que hizo y que Pablo hace referencia en Romanos 11:3? ¿Qué le dirían? No sé ustedes, pero yo le diría las célebres palabras que varias veces el pastor ha hecho referencia, que dijo el pastor Charlie de
la iglesia G316. Elías, si al dueño del negocio le fue como le fue, ¿qué sigue, mis hermanos? ¿Qué esperamos nosotros que somos simples chalanes? En otras palabras, Elías, no te sientas tan especial, no eres el primero, ni serás el último que se enfrentará a este tipo de situaciones. Porque ¿cómo trataron, mis hermanos, los israelitas a los profetas de Dios? En palabras del doctor Stephen Davey, los israelitas no solo rechazaron a los profetas, no solo los rechazaron, sino que pidieron su muerte. Una cosa es rechazar, mis hermanos, y otra cosa es pedir la muerte. Solo tenemos que voltear, mis hermanos, a ver la Escritura para ver los varios ejemplos que nos presentan las Escrituras en cuanto a esto. Y preparen su Biblia porque la vamos a usar bastante. Moisés, Hechos 7, 35 al 40. Y para ver el ejemplo de Jeremías también, alguien, por favor, vaya buscando Jeremías 11, 18, 19 y 21. El ejemplo de Moisés, Hechos 7, 35 al 40, por favor. Gracias, Leo. ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Qué hicieron con Moisés, el pueblo de Israel? Son palabras de Jesús. A este Moisés, a quien habían rechazado, le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso fue lo que sí sucedió con Moisés. Jeremías 11, 18, 19 y 20. El Señor me hizo saber que tus enemigos estaban tramando algo. Él me abrió los ojos para que me diera cuenta. Yo estaba tranquilo como un cordero que lleva un matadero sin saber que estaban haciendo planes contra mí. Decían, ¿por qué mostrar el arco ahora que está en todo su vigor? Arranquémoslo de este mundo de los vivientes para que nadie vuelva a acordarse de él. Pero tú, Señor Todopoderoso, eres un juez justo. Tú conoces hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esta gente, pues he puesto mi corazón en tu mano. Gracias. El título que en la versión traducción del
lenguaje actual, el título que viene antes del versículo 18 dice planes contra Jeremías. Versículo 18, Dios me dijo, Jeremías, tus enemigos están tramando hacerte daño. Pero yo parecía un manso cordero que es llevado al matadero, pues ni idea tenía de sus planes. Mis enemigos decían, vamos a matarlo, vamos a derribarlo como un árbol y a destruir todos sus frutos, para que nadie vuelva a recordarlo. Y el versículo 21 dice lo siguiente, los habitantes de Ananot querían matarme. Entre gritos y amenazas me decían, ya no hables en nombre de Dios. El ejemplo de Jeremías. Vamos con Zacarías. Alguien busque, por favor, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, por favor, 24 del 20 al 21. Y alguien, si me hace el favor, buscar Lucas 11, 47 al 52. Segundo libro de Crónicas, 24, 20 al 21. Lucas 11, 47 al 52. Segundo de Crónicas 24, 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ellos, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Cómo le fue a Zacarías? ¿Qué dijo Zacarías? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. ¿Qué dijo el pueblo? Ay, sí, es cierto. Hay que cambiar ya, porque dijo eso el pueblo, reaccionó de esa manera. Ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, o sea, todavía el rey aprobó, lo apedrearon hasta matarlo. Lucas 11, 47 al 52, ¿qué dice? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron nuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a uno matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Gracias. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Jesús. ¿A quién les está respondiendo? A los fariseos, a los intérpretes de la ley. Y las palabras que les menciona, mis hermanos, son fuertes y nos dan mucha advertencia. Dice en el versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos ¿qué? Y a otros. Casi le está diciendo Dios, si eres apóstol, si eres si eres apóstol, si eres profeta, lo único que te puede esperar son de dos sopas, o te persiguen o te matan. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, es decir, son varios. No son uno, no son dos, son varios. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el ejemplo que estamos viendo.
que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Eso fue Zacarías. Último ejemplo del Amós. A Amós no le fue tan mal, por así decirlo. Amós 7, del 10 al 13. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come pan allá, profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. Gracias, Mario. Por eso les digo que a Amós no le fue tan mal, solamente lo rechazaron. ¿Qué le dijo Amasías a Amós? Vidente, para empezar, le dijo brujo, le dijo, no era profeta para él, era un vidente. Vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come tu pan allá y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Es decir, lo rechazaron, lo corrieron de donde estaba. Todos ejemplos presentes y narrados en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal en el Nuevo Testamento? ¿Cambiarán las cosas? Para nada, mi hermano. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo, 2 de Corintios 11, 23 al 28. Y alguien vaya buscando, por favor, de una vez el ejemplo de Esteban. Hechos 7, 54 al 60. Hechos 7, 54 al 60. Vamos primero a ver el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios 11, 23 al 28. Si alguien me ayuda, por favor. Entonces, al ver de Cristo, Pablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles y azotes, en sin número de veces, porque piensa peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasaba una noche hundida en con frecuencia viajes y peligros de ríos, peligros de saqueadores, peligros de misioneros, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en tu trabajo, fatigas, muchas noches de desvelo, hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Gracias, mi hermano. Hermano, a veces nos preocupamos por cosas tan vanas. Este es otro currículum de Pablo, si se dan cuenta. El currículum que antes manejaba era de perseguidor de la iglesia. El currículum, después de que Dios lo escogió y tuvo misericordia de él, cambió. Ahora su currículum es de perseguido, es de sufriente. Y mis hermanos, lo cumple otra vez más. Está calificadísimo Pablo si hubiera un puesto de cristiano, si hubiera un puesto de verdadero seguidor de Cristo. Y aquí está su currículum, aquí están sus credenciales. Naufragios, peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, y lo que viene aquí es lo que importa, peligros de los de mi nación. Los de su misma nación lo querían matar, lo perseguían. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos. Así le fue a Pablo, mis hermanos. Así le fue a Pablo y estamos tan cómodos nosotros actualmente. Porque eso le pasó a Pablo y lo siguiente le pasó a Esteban. Esteban, Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y pusieron dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a venir contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Cómo le fue a Esteban? El pastor Charlie tiene un estudio de hechos y se va a detalle del mensaje que Esteban les dio a los principales de la iglesia en este tiempo y que causó lo que acabamos de leer. Les dio una cátedra, mis hermanos, desde una cátedra de conocimiento, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Y personalmente este es uno de los pasajes que no puedo leer sin reaccionar de esta manera. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes? Los principales de la iglesia, israelitas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron de una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué dijo Jesús en la cruz cuando lo estaban crucificando? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no saben lo que hacen. Es increíble la palabra de Dios, mis hermanos. Así le fue a Esteban, así le fue a Pablo, como le fue a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, Hechos 5:33, no nos vamos muy lejos. Hechos 5, versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Una vez más, aquí nos está dando el ejemplo de Pedro y Juan. ¿Quiénes eran los que se enfurecían? ¿Quiénes eran los que querían matarles? Los mismos israelitas, los mismos de su pueblo.
Y mis hermanos, ¿qué podemos decir del ejemplo más grande de todos? El ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mateo 27, 22 al 26. Mateo, Evangelio de Mateo 27, versículos 22 al 26. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Veintidós al 26, perdón. Pilato les dijo, ¿qué pues haremos de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá por vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Gracias, mi hermano. Hasta ahí. Sí, hasta el 26. Gracias. Crucifícale. Pero es que no encuentro. Crucifícale. Pero es que. Crucifícale. ¿Quién mencionó estas palabras? El pueblo escogido por Dios, Israel, los altos mandos de la iglesia. Crucifícale. Y no solo eso, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Elías, volvemos a Elías. Elías no es de extrañarse, no es algo nuevo, no es algo desconocido para un profeta o un apóstol o un seguidor de Cristo, no lo es. R.C. Sproul dijo lo que tenemos ahí en pantalla. Si predicas lo que Jesús predicó, vas a tener más o menos la misma reacción. ¿Cuál es esa reacción? Gente queriendo matarte. Y es así, mis hermanos. Es así. La pregunta de Elías, entonces, sí fue respondida. La pregunta de Elías fue respondida y dice la palabra que fue una respuesta divina. Respuesta divina, Romanos 11, 4. Sí. Dice la divina respuesta, que he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Gracias. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En otras palabras, mis hermanos, Dios le dijo a Elías, Elías, para nada pienses que estás solo, para nada pienses que eres el único que queda. ¿Por qué? Porque no es así. No es así. Primer libro de Reyes 19, 15 al 18, por favor. Espero y no marearlos con tanto pasaje. Primero de Reyes 19, 15 al 18. Si alguien me ayuda, por favor. ¿Qué tiene que ya haya leído? No se preocupe.
Esa fue la respuesta que Dios le dio a Elías. ¿Puede repetir el versículo 18, por favor, hermana? No obstante, yo dejaré de Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal y lo han besado. Dice, yo dejaré. Versión Reina Valera dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres. Romanos 11:4 dice, me he reservado 7,000 hombres. Elías pensaba que estaba solo completamente y que Israel no tenía remedio, pero él no estaba viendo todo el panorama completo. En su depresión, en su momento de desesperanza, y a veces, mis hermanos, nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo, nos entra la preocupación, nos entra la ansiedad, nos entra la incertidumbre y dejamos que estas cosas causen que quitemos la mirada de Dios, siendo que Él es fiel, siendo que Él nunca falla. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios en su palabra, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Es que la renta, es que los útiles, es que la mensualidad, es que la inseguridad, el trabajo, es que esto, es que lo otro. Mi hermano, ¿acaso no confías en la infalible palabra de Dios? Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Gracias, hermana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya hemos aprendido qué cosas se refiere que nos serán añadidas. Por tanto, versículo 25 del mismo capítulo 6, por tanto, no os afanéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, estas cosas no deberían de preocuparnos. Lo que nos debería de preocupar y en los que nos deberíamos ocupar es en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que luego de hacer esto, todas estas cosas que ya vimos que anteriormente a este versículo nos van a ser añadidas. No nos preocupemos por eso, ocupémonos en buscar el reino de Dios y su justicia. Volviendo a la historia de Elías, 7,000 hombres. 7,000 hombres fueron los que Dios se reservó en aquel tiempo, cuyas rodillas, dice la palabra de Dios, no doblaron ante Baal. No le rindieron culto, que no se corrompieron en ese aspecto. 7,000 hombres, mis hermanos. Y uno dirá, ay, es mucho. Otros dirán, no es tan mucho. Pero lo importante, mis hermanos, lo realmente importante aquí es entender y estar conscientes, más que la cantidad, más si sean muchos, si sean pocos. Lo importante es que Dios los escogió. Dios los escogió, que Él los apartó, y yo haré que queden, se lee en Primero de Reyes 19:18. Me he reservado, se menciona en Romanos 11:4. Mis hermanos, ¿quién es el que hace? ¿Quién es el que aparta? ¿Quién es el que escoge y quién es el que reserva o se reserva? Solo Dios. Solo Dios. Aquellos 7,000 hombres pudieron haber caído fácilmente también en la adoración a Baal, pero no lo hicieron. ¿Y no lo hicieron por qué? Porque Dios los escogió para que no lo hicieran. Esa es la razón. Él los escogió.
Mi hermano, otra pregunta. ¿Por qué no adoras tú a otros dioses hoy en este tiempo? ¿Por qué no le das rienda suelta a tu pecado completamente? ¿Por qué no te hundes de lleno en las tinieblas? Mi hermano, pues es que pues yo soy muy bueno y obedezco a Dios y por eso no me desvío. Claro que no. Claro que no. Si de nosotros dependiera, mis hermanos, ya estaríamos de vuelta al vómito como el perro. Ya estaríamos de vuelta en el lodo como el cerdo. Es solamente Dios, mi hermano. Es solamente Dios, solamente por Él, porque Él así lo quiso. Punto. Punto. Somos parte de un remanente. Remanente por pura y mera gracia. Como lo menciona Pablo ahora, y para terminar, en Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Gracias. Remanente, palabra griega, leima, con doble M, leima, que quiere decir remanente, pero que también se traduce como reliquia. Y no se me asuste, mi hermano, no vamos a hablar de las reliquias como la iglesia tradicional, la iglesia católica lo ve, ni nada de eso. Remanente, la definición de remanente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es algo que queda o que sobra. También es una parte que queda de algo, eso es remanente. Reliquia, a su vez, significa residuo que queda de un todo. Eso es lo que significa reliquia. Entonces, lo que Pablo les quiere transmitir a sus hermanos en la iglesia de Roma es que así como en los tiempos de Elías, en donde el remanente eran aquellos 7,000 hombres, también en ese tiempo Dios se había reservado de la misma forma un remanente, un grupo apartado por Dios y escogido por pura gracia, agrega Pablo en Romanos 11:5. Y de la misma forma que pasó en los tiempos de Elías, en los tiempos de Pablo, sucede en la actualidad. Desde el principio y hasta el día de hoy, siempre Dios se ha reservado un remanente, una porción pequeña, una fracción. Es algo seguro, es algo que no varía en el tiempo. Y hay otra constante, algo que tampoco cambia hablando de este remanente, y es que es pequeño. Es pequeño. ¿Es algo que nos debe sorprender? No, porque la misma palabra lo enseña. Mateo 22:14. Mateo 22:14, ¿qué dice? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos son los llamados? No los escucho. ¿Cuántos son los llamados? Muy bien. ¿Y los escogidos también muchos? ¿Cuántos son? Pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. En otras palabras, mis hermanos, poco el remanente. Es poco. Elías, mis hermanos, en aquel tiempo no sabía de la existencia de aquellos 7,000 hombres. Él consideraba que estaba solo, completamente solo. Pero, ¿quién sí lo sabía? El que los había reservado. Dios sí lo sabía. Pablo estaba consciente de que tenía hermanos por todo el mundo que él no conocía. Pero ¿quién sí los conocía? Dios.
Dios sí los conocía. Nosotros actualmente sabemos que alrededor del mundo hay personas que son verdaderos creyentes. ¿Y los conocemos a todos? No conocemos de una partecita chiquita. Pero ¿quién sí los conoce? Dios. Dios los conoce. ¿Por qué? Porque somos de Él. Somos de Él. Segunda de Corintios 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Mi hermano, ahí estamos. Ahí estamos. Él nos conoce porque somos suyos. Él conoce a tu hermano porque tu hermano es de Él. A todo su remanente lo conoce. A los del tiempo de Elías los conoció. A los del tiempo de Pablo los conoció. A los de este tiempo y los que vendrán también, a todos los conoce porque somos de Él. Qué Dios tan maravilloso tenemos, mis hermanos. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Quiero cerrar con un pasaje que nos deja en claro gracias a quién, gracias a la obra de quién el Señor nos conoce. Gracias a quién fuimos hechos parte de ese remanente, escogido por gracia. Efesios 1. Efesios 1, versículos 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14 dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias a quien somos considerados en el remanente. Gracias a Cristo. Solo Cristo, solo Él, mis hermanos. La historia no trata de nadie más que Él. Él es el personaje más importante que ha habido y que habrá de esta historia. Es Cristo. Cristo, mis hermanos. Pongámonos de pie. Y démosle gracias a Dios porque